El espacio entre las estrellas se suponía que estaba vacío, pero hoy estaba abarrotado de muerte. 300 naves de guerra flotaban en la oscuridad como un enjambre de insectos de metal. Sus armas armadas y listas. La flota de la hegemonía draconiana se extendía por el vacío en perfecta formación. Cada nave pintada con el tradicional carmesí y oro de su imperio. Habían controlado esta región del espacio durante más de 2000 años. Nada los desafiaba aquí. Nada se atrevía. El comandante Zarkon se encontraba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, y sintió la satisfacción calentar su pecho. Sus 4 ojos seguían la pequeña nave en la pantalla principal. Era patética, en verdad. Una sola nave humana apenas más grande que un carguero, que se acercaba a su posición con lo que parecía una completa ignorancia del peligro al que se enfrentaba. Amplía la imagen, ordenó Belex, su voz con el acento chasqueante de su especie. La pantalla cambió, enfocando la nave humana. Las mandíbulas de Zarkon se chasquearon en lo que para su especie era una risa. La nave era un desastre. Planchas de distintos colores mostraban dónde se habían realizado reparaciones con cualquier material que los humanos pudieran encontrar. Marcas de quemaduras de viejas batallas cubrían su superficie. Uno de los compartimentos del motor parecía ligeramente doblado, como si hubiera sido dañado y nunca reparado correctamente. ¿A eso lo llaman nave de guerra?, preguntó su oficial táctico, con genuina confusión en su voz. En toda la flota, conversaciones similares estaban teniendo lugar. Los draconianos habían traído aliados para esta patrulla. Naves del colectivo Kaelen, la Unión Braxis y una docena de otras especies flotaban entre las naves de la hegemonía. Todas ellas estaban ahora enfocadas en la solitaria nave humana. Los canales de comunicación se llenaron de risas y comentarios burlones. Los simios han aprendido a volar, dijo alguien por el canal abierto. A duras penas, añadió otra voz. Mira esa nave. He visto mejor ingeniería de niños. Belex permitió que la burla continuara por un momento. Los humanos eran nuevos en la comunidad galáctica. Solo habían descubierto el viaje más rápido que la luz hace 20 años. Y en ese tiempo, no habían impresionado a absolutamente nadie. Su tecnología era primitiva. Sus naves eran lentas. Sus armas eran ridículamente obsoletas. Todavía usaban proyectiles cinéticos, por el amor de Dios, cuando el resto de la galaxia había pasado a las armas de energía hacía siglos. La nave humana se detuvo exactamente a 5000 kilómetros de la formación de la hegemonía. Eso requirió algo de habilidad, al menos, admitió Zarkon en privado. Su navegación fue adecuada. Nos están saludando, comandante, informó el oficial de comunicaciones. Pásalos. Escuchemos lo que los simios tienen que decir. Un rostro humano apareció en la pantalla. Era una mujer. Zarkon había aprendido a reconocer las diferencias, con piel oscura y cabello recogido en un moño apretado. Su uniforme era simple, azul oscuro con insignias plateadas. Sus ojos estaban tranquilos, sin mostrar miedo a pesar de enfrentarse a una flota que podía convertir su nave en vapor en segundos. Aquí la capitana Elena Rojas de la nave El Desafío de la Armada Espacial de la Tierra Unida. Estamos en un viaje pacífico por esta región y solicitamos paso seguro a través del espacio de la hegemonía. Su voz era firme, profesional. Zarkon la encontró irritante. Debería estar aterrorizada. Capitana Rojas, dijo Zarkon, asegurándose de que su traductor transmitiera el tono adecuado de condescendencia. Usted está violando el territorio de la hegemonía. Su nave apagará sus motores y se preparará para ser abordada. Estudiaremos su tecnología primitiva y usted y su tripulación se someterán a la autoridad de la hegemonía. Hubo una pausa. La expresión de la capitana Rojas no cambió. Me temo que no podemos hacer eso, comandante. El desafío opera bajo soberanía humana. Tenemos todo el derecho a un tránsito pacífico por esta región del espacio bajo los protocolos de libertad de navegación del Concilio Galáctico. La risa estalló de nuevo en los canales de la flota. Alguien hizo un comentario grosero sobre la inteligencia humana. Otro sugirió que simplemente destruyeran la nave y acabaran con eso. Belex sintió que su paciencia se agotaba. Capitana, parece que no comprende su situación. Usted tiene una nave. Yo tengo 300. Sus opciones son rendición o muerte. No hay una tercera opción. Siempre hay una tercera opción, comandante, respondió la capitana Rojas con calma. La audacia era notable.
Las mandíbulas de Zarkon se chasquearon rápidamente, una señal de ira entre su gente. ¿Te atreves a amenazar a la hegemonía? ¿Tú, en tu juguete roto de nave? No es una amenaza, comandante. Solo una declaración de hechos. Zarkon había escuchado suficiente. Cortó el canal de comunicación y se volvió hacia su oficial de armas. Potencia todas las armas. Apunta a sus motores primero. Los quiero vivos para que aprendan la lección. En toda la flota, 300 naves de guerra activaron sus sistemas de armas. La acumulación de energía iluminó la oscuridad mientras los cañones de plasma se cargaban. Los tubos de misiles se abrieron como bocas hambrientas. Los generadores de escudos zumbaron a plena potencia. La cantidad de potencia de fuego enfocada en la única nave humana podría haber destruido una pequeña luna. En el puente del desafío, la capitana Rojas observaba cómo las pantallas de amenaza se iluminaban como un festival. Su tripulación estaba en silencio, esperando órdenes. Ella sabía que este momento llegaría. La Tierra la había enviado aquí específicamente por esta razón. La humanidad necesitaba saber cómo respondería la galaxia a su presencia. Ahora tenían su respuesta. Los alienígenas pensaban que los humanos eran débiles. Pensaban que la tecnología humana era primitiva. Pensaban que una pequeña nave no representaba ninguna amenaza. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Rojas respiró lentamente y tocó el panel de comunicaciones. Todas las estaciones, habla la capitana. Ejecuten el protocolo Prometeo a mi señal. Su oficial de armas levantó la vista, con los ojos brillantes de anticipación. Finalmente, la capitana Rojas se permitió una pequeña sonrisa. Los alienígenas querían ver lo que los humanos podían hacer. Muy bien. Obtendrían una demostración que nunca olvidarían. Ella presionó el botón. Caballeros, damas, ilumínenlos. Los motores del desafío brillaron de un azul intenso, y la nave se lanzó directamente hacia la nave insignia de la hegemonía. 300 tripulaciones alienígenas observaron con confusión cómo la nave humana aceleraba hacia una muerte segura. ¿Qué estaban pensando esos primitivos? Estaban a punto de descubrirlo. El primer segundo fue confusión. El desafío no huyó ni intentó esquivar. Voló directamente hacia la nave insignia del comandante Zarkon como un misil. Las tripulaciones alienígenas dudaron, con los dedos sobre los controles de disparo. Esto no tenía sentido. ¿Era una misión suicida? ¿Estaban los humanos tan locos? El segundo trajo las primeras advertencias. Las estaciones de sensores de toda la flota de la hegemonía comenzaron a gritar alertas. Las lecturas de la nave humana eran imposibles. La firma de energía subía más y más. Mucho más allá de lo que una nave de ese tamaño debería ser capaz de generar. Las lecturas de energía se salían de la escala, llegando a números que no tenían sentido. ¿Qué es eso?, demandó Zarkon, mirando su pantalla táctica. La voz de su oficial científico tembló. Comandante, la firma de su reactor está aumentando exponencialmente. Las lecturas sugieren que están generando un campo gravitacional equivalente a una pequeña estrella. Eso es imposible. Una nave de ese tamaño no puede contener tanta potencia. El tercer segundo fue cuando la realidad se hizo añicos. El desafío liberó algo de su casco. Pequeños objetos, no más grandes que cápsulas de escape, salieron disparados en todas direcciones. Parecían inofensivos. Eran cualquier cosa menos eso. El cuarto segundo fue cuando la primera nave de la hegemonía murió. Un crucero disparó su cañón de plasma principal contra la nave humana que se acercaba. El rayo de energía supercalentada atravesó el espacio, lo suficientemente brillante como para cegar los ojos sin protección. Debería haber impactado. El alcance era perfecto. La puntería era verdadera. Pero el rayo de plasma se curvó. Se dobló en el aire como la luz alrededor de un agujero negro, girando en espiral hacia uno de los pequeños objetos que el desafío había liberado. El plasma se desvaneció en la nada, tragado por completo. ¿Qué acaba de pasar?, gritó alguien por el canal de comunicación. El quinto segundo trajo comprensión y terror. Los pequeños objetos que el desafío había liberado no eran armas en ningún sentido tradicional. Eran singularidades, pequeños agujeros negros controlados. La humanidad había aprendido a crear y contener agujeros negros en miniatura y los estaba usando como armas. El concepto era una locura.
Todas las especies de la galaxia habían acordado que militarizar singularidades era demasiado peligroso. El riesgo de perder el control era demasiado alto. Aparentemente, a los humanos no les importaba el riesgo. El sexto segundo fue el caos. 3 cruceros draconianos se encontraron demasiado cerca de una de las singularidades. Intentaron encender sus motores para alejarse, pero la gravedad no se preocupaba por los motores. Las 3 naves, cada una con una masa de más de 50.000 toneladas, fueron arrastradas juntas como juguetes en las manos de un niño. El metal gimió. Los escudos colapsaron. Las naves se aplastaron, trituradas por fuerzas que sus diseñadores nunca imaginaron que enfrentarían. El séptimo segundo fue cuando el desafío abrió fuego con sus armas principales. Eran cañones de riel, armas cinéticas primitivas que los alienígenas habían descartado como obsoletas. Pero estos cañones de riel eran diferentes. Los proyectiles eran acelerados usando la misma tecnología gravitacional, alcanzando velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Los alienígenas habían diseñado sus escudos para detener armas de energía. La energía podía dispersarse, reflejarse, absorberse, pero un proyectil sólido moviéndose a casi la velocidad de la luz no se preocupaba por los escudos de energía. Los atravesaba como si no existieran. Un destructor Kaelen simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, al siguiente había una nube en expansión de escombros y vapor. El proyectil del cañón de riel había impactado justo en el centro, transfiriendo tanta energía cinética que la nave explotó desde dentro hacia afuera. El octavo segundo trajo pánico. Los capitanes de las naves de toda la flota comenzaron a gritar órdenes. Algunos intentaron devolver el fuego. Algunos intentaron huir. Algunos se paralizaron, incapaces de procesar lo que veían. Sus formaciones se desmoronaron a medida que la disciplina se rompía. Las naves se movían hacia las líneas de fuego de las demás. Las alarmas de colisión sonaron mientras las naves se acercaban demasiado. Zarkon vio cómo su flota se disolvía en confusión y sintió un frío helado en la sangre. Esto no era una batalla. Era una matanza. La nave humana bailaba entre sus naves, de alguna manera moviéndose más rápido de lo que sus especificaciones indicaban. Esas singularidades también proporcionaban propulsión, se dio cuenta. Los humanos estaban usando campos gravitacionales para impulsarse, ignorando las reglas normales de empuje e inercia. El noveno segundo fue cuando el desafío demostró sus armas de corto alcance. Una fragata Braxis se acercó demasiado, intentando embestir la nave humana por desesperación. Rayos de energía brotaron del casco del desafío. No plasma ni láseres, sino otra cosa. Los rayos tocaron la nave Braxis, y su casco comenzó a envejecer. El metal se corroía en segundos. Las soldaduras fallaron. La electrónica murió. La nave se desmoronó por la rápida descomposición, como si siglos hubieran pasado en cuestión de momentos. Están utilizando el tiempo como arma, susurró el oficial científico de Zarkon. Están usando campos de aceleración temporal localizados como armas. El 12º trajo la primera tregua. El desafío dejó de moverse y flotó en el espacio, rodeado de escombros y naves moribundas. 47 naves de la flota de la hegemonía habían desaparecido. Algunas completamente destruidas, otras inhabilitadas y a la deriva, algunas aún técnicamente intactas, pero con tripulaciones demasiado aterrorizadas para funcionar. Y la nave humana no había sido tocada. Ni un solo disparo había impactado. Cada ataque había sido desviado por esos campos gravitacionales imposibles o simplemente había fallado cuando el desafío se movía de formas que no deberían ser posibles. La voz de la capitana Rojas llegó por el canal de comunicación abierto, tranquila y profesional, como si acabara de terminar una patrulla rutinaria. Todas las naves de la hegemonía, habla la capitana Rojas. Cesen el fuego inmediatamente. Hemos inhabilitado una parte significativa de su flota. No deseamos matar a más de ustedes, pero lo haremos si continúan atacando. Apaguen sus armas. Zarkon miró fijamente la pantalla que mostraba a la capitana humana. Sus mandíbulas colgaban sueltas por el shock. 10 segundos. La batalla había durado 10 segundos y su flota estaba rota. «Comandante, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó su oficial táctico. «¿Cuáles eran sus órdenes? ¿Retirarse? ¿Continuar luchando?». Ninguna opción parecía viable. Si se retiraba, sería tachado de cobarde.
Si continuaba, toda su flota moriría. ¿Y morir por qué? Para luchar contra algo que no debería existir. Que se reagrupen, dijo la capitana Rojas, como si le leyera la mente. Tómense un momento. Piensen en lo que han visto. Luego decidan si realmente quieren continuar con esto. La comunicación se cortó. La nave humana simplemente se quedó allí esperando a su alrededor. Los restos de 47 naves de guerra flotaban en el vacío. Dentro del desafío, la tripulación de Rojas estaba revisando los sistemas y recargando las armas. Habían usado solo una fracción de su capacidad. Si los alienígenas supieran eso, probablemente se rendirían inmediatamente. Pero Rojas quería que lo pensaran primero. Quería que la lección se asimilara. La humanidad había llegado a la galaxia no como mendigos o suplicantes, sino como iguales. Y si los poderes establecidos no podían aceptar eso pacíficamente, la humanidad estaba preparada para enseñar la lección por las malas. Habían pasado 10 segundos. El siguiente movimiento pertenecía a la hegemonía. Rojas esperaba que eligieran sabiamente, pero estaba lista de cualquier manera. En la Tierra, 20 años antes, el descubrimiento lo había cambiado todo. El doctor Ricardo Mora se encontraba frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, sosteniendo una tableta de datos que contenía la información más importante que la humanidad había recibido. La galaxia no estaba vacía. Miles de especies inteligentes vivían entre las estrellas, conectadas por viajes superlumínicos y unidas bajo varios imperios y federaciones. Han estado allí por miles de años, dijo Mora. Y han seguido el mismo camino tecnológico durante la mayor parte de ese tiempo. Armas de energía, cañones de plasma, rayos de partículas, campos de fuerza. Han refinado estas tecnologías a niveles increíbles, pero todas son variaciones de los mismos conceptos básicos. El secretario general se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso para nosotros? Mora sonrió. No era una sonrisa feliz. Significa que todos han acordado lo que es seguro y lo que no lo es. Tienen reglas sobre qué armas son aceptables, y esperan que sigamos esas reglas. ¿Deberíamos? Mora miró los rostros alrededor de la sala. Líderes de todas las naciones de la Tierra le devolvieron la mirada. Estamos 20 años atrasados en algunas áreas. Acabamos de descubrir el viaje FTL, pero estamos adelantados en otras, muy adelantados, porque desarrollamos nuestra tecnología de forma aislada sin que nadie nos dijera lo que estaba prohibido. Esa reunión había llevado a la creación del programa de desarrollo de armas especiales. La humanidad sabía que estaba entrando en una galaxia llena de poderes establecidos que podrían no recibirlos amablemente. La Tierra necesitaba una ventaja, algo que hiciera que los alienígenas lo pensaran 2 veces antes de tratar a los humanos como primitivos o presas. El problema era simple. La humanidad no podía superar la producción de los imperios galácticos. La Tierra tenía un mundo y unas pocas colonias. La hegemonía draconiana sola controlaba 47 sistemas estelares. Intentar igualarlos nave por nave sería imposible. La humanidad necesitaba que cada nave contara por 100 naves enemigas. La doctora Akiko Sato, una física de Japón, propuso la solución. Dejamos de pensar en las armas como herramientas para destruir naves. Empezamos a pensar en las armas como herramientas para controlar las fuerzas fundamentales del universo. Los otros científicos la miraron como si estuviera loca. Explique, dijo el director del proyecto. Yuki mostró una pantalla holográfica con un agujero negro. Las especies galácticas tienen tecnología increíble, pero son conservadoras. Evitan cualquier cosa demasiado peligrosa. Singularidades militarizadas, manipulación temporal, distorsión espacial. Todo esto es teóricamente posible, pero los riesgos son altos. Un error y podrías destruirte a ti mismo en lugar de a tu enemigo. Entonces, no las usan, dijo alguien. Exactamente. Pero nosotros sí podemos. Los ojos de Yuki brillaron. Ya somos los desvalidos. Ya estamos asumiendo un riesgo solo por salir. Entonces, ¿por qué no asumir riesgos mayores? ¿Por qué no usar armas que ellos han decidido que son demasiado peligrosas? Si podemos controlarlas, tendremos una ventaja que ellos no pueden igualar. El director del proyecto se mostró escéptico. ¿Podemos controlarlas? La sonrisa de Yuki era confiada. Dame 3 años y suficiente financiación y te daré una nave que pueda luchar contra una flota. Ella tenía razón, pero había tardado 5 años, no 3. El desafío fue el resultado.
Un banco de pruebas para cada tecnología prohibida que la humanidad pudiera desarrollar. Singularidades en miniatura para armas y propulsión. Campos de aceleración temporal. Lentes gravitacionales para la defensa. Cañones de riel mejorados con asistencia gravitacional. Cada sistema de la nave violaba alguna convención galáctica sobre lo que era seguro o aceptable. De vuelta en el presente, el comandante Zarkon estaba aprendiendo el precio del conservadurismo galáctico. Había reunido lo que quedaba de su flota, volviendo a poner las naves en formación. Quedaban 253 naves capaces de combatir. El resto estaban destruidas o inhabilitadas. Esas eran pérdidas terribles, pero aún tenía superioridad numérica. Todas las naves, prepárense para un asalto coordinado, ordenó. Concentren el fuego en esa nave humana. Una potencia de fuego abrumadora penetrará cualquier defensa. Era un pensamiento táctico sólido para luchar contra un enemigo normal. Pero el desafío no era normal. Zarkon estaba a punto de aprender cuán anormal era en realidad. La flota de la hegemonía abrió fuego simultáneamente. Cientos de rayos de plasma y misiles llenaron el espacio entre las flotas. Era suficiente potencia de fuego para vitrificar un planeta. Debería haber sido suficiente para destruir una pequeña nave. El desafío liberó más cápsulas de singularidad, docenas de ellas esta vez. Se extendieron en una esfera alrededor de la nave humana. El fuego entrante golpeó esos pozos gravitacionales y se desvió, arrastrado a nuevas trayectorias. Misiles que deberían haber impactado de frente fueron arrastrados de lado, pasando inofensivamente. Los rayos de energía se doblaron y dispersaron, perdiendo su coherencia al pasar por el espacio distorsionado. Algunos disparos lograron atravesar el campo defensivo. Los escudos del desafío brillaron intensamente al absorber los impactos. Por un momento, Zarkon sintió esperanza. Lo estaban dañando. Pero la esperanza murió rápidamente cuando los escudos se reformaron, más fuertes que antes. Los sistemas defensivos de la nave humana se estaban adaptando, aprendiendo de cada ataque. Entonces, el desafío desplegó algo nuevo. Pequeños objetos diferentes de las cápsulas de singularidad salieron de su casco. Parecían minas, a la deriva en el espacio entre las dos flotas. Varias naves alienígenas pasaron junto a ellas, descartándolas como municiones gastadas o escombros. Eso fue un error. Las minas se activaron, y las naves que las habían pasado de repente se ralentizaron. No se detuvieron, solo se ralentizaron, como si se movieran a través de un jarabe espeso. Dentro de esas naves, las tripulaciones gritaban mientras envejecían rápidamente. Segundos pasaban en sus relojes mientras minutos pasaban fuera. El tiempo mismo era diferente dentro de esos campos. Un joven y ambicioso capitán Braxis se volvió hacia su segundo al mando para dar una orden. Cuando terminó de hablar, su segundo al mando tenía el pelo gris y manchas de la edad. El capitán miró sus propias manos y vio cómo se formaban arrugas en su piel. Su tripulación estaba envejeciendo años en segundos. Otras naves golpearon diferentes minas y se detuvieron por completo, congeladas en el tiempo. Desde fuera, parecían bien, pero dentro el tiempo se había detenido. Las tripulaciones estaban atrapadas en un solo momento, conscientes, pero incapaces de moverse, pensar o hacer nada más que existir en un horror congelado. Zarkon vio cómo su flota se desmoronaba. Estas no eran armas en ningún sentido, comprendió. Los humanos no solo luchaban con una potencia de fuego superior. Luchaban con las fuerzas fundamentales de la naturaleza misma. Habían convertido la física en un arma. «Retirada», ordenó finalmente. «Todas las naves, retírense al punto de reagrupamiento Omega». Las naves supervivientes giraron y huyeron. Pero huir de armas que controlaban el tiempo y la gravedad no era simple. Las naves que intentaron saltar a FTL encontraron sus propulsores fallando a medida que los campos gravitacionales interrumpían el delicado equilibrio necesario para el viaje más rápido que la luz. Otras saltaron con éxito solo para emerger a años luz de su curso, lanzadas a ubicaciones aleatorias por el espacio distorsionado. La capitana Rojas los vio huir y no persiguió. Había dejado claro su punto. Ahora venía la segunda parte del plan. Abrió un canal a la nave insignia de la hegemonía. «Comandante Zarkon», habla la capitana Rojas. «Ofrezco términos de rendición. Apaguen sus armas y sus naves podrán partir ilesas.
Si continúan luchando, destruiré todas las naves de su flota. La elección es suya. El orgullo de Zarkon se debatió con su instinto de supervivencia. Era un comandante de la hegemonía, descendiente de guerreros que nunca se habían rendido, pero también estaba viendo morir a su flota contra un enemigo al que no podía combatir. ¿Ofreces misericordia?, preguntó amargamente. Ofrezco sensatez, respondió Rojas. Esto no tiene por qué ser una guerra. Podemos coexistir pacíficamente. Zarkon tomó su decisión. El orgullo era algo peligroso. El comandante Zarkon había construido toda su carrera sin retroceder, sin rendirse, sin mostrar debilidad. Sus ancestros habían conquistado 47 sistemas estelares a través de la fuerza y la determinación. No lo habían hecho aceptando términos de rendición de primitivos y naves remendadas. No, dijo Zarkon, con voz dura. La hegemonía no se rinde, especialmente no ante los humanos. La imagen de la capitana Rojas en la pantalla no mostró sorpresa, ni ira, solo una ligera tristeza. Temía que dijera eso. Debes saber, comandante, que lo que ha visto hasta ahora no es toda nuestra capacidad. Zarkon cortó el canal. Todas las naves restantes formen con la nave insignia. Atacamos juntos, fuego concentrado en un solo objetivo. Nada puede resistir el poder combinado de la hegemonía. Era un plan desesperado, pero era todo lo que le quedaba. 50 naves capitales, incluida su nave insignia, formaron una formación compacta. 200 naves de apoyo se dispusieron en una esfera protectora alrededor de los pesos pesados. Cada arma se cargó al máximo. Cada escudo estaba a plena potencia. Era suficiente potencia de fuego para quebrar la corteza de un planeta. Todas las naves, fuego a mi señal. Ordenó Zarkon. 3, 2, 1, fuego. El bombardeo concentrado iluminó la oscuridad como una estrella recién nacida. Rayos de plasma, rayos de partículas, misiles y proyectiles cinéticos convergieron en el desafío. El volumen de fuego era tan intenso que abrumó los pozos gravitacionales. Algunos disparos lograron pasar. Los escudos de la nave humana brillaron, parpadearon, y por un momento, Zarkon pensó que fallarían. El desafío se estremeció bajo el impacto. Las alertas destellaron en la consola de mando de la capitana Rojas. Daños menores en el casco en las cubiertas 7 y 8, informó su oficial táctico. Escudos aguantando al 60%. Rojas asintió con calma. Se ganaron ese impacto. Ahora muéstrales por qué no importa. Ejecuten Prometeo. Su tripulación se movió con eficiencia practicada. Se introdujeron comandos. Se desactivaron los interbloqueos de seguridad. Y el desafío hizo algo que hizo que cada operador de sensores alienígena cuestionara su cordura. La nave se partió. El casco se separó a lo largo de costuras que no habían sido visibles antes, dividiéndose en 8 secciones distintas. Cada sección tenía sus propios motores, sus propias armas, su propia fuente de energía. La única nave que la hegemonía había estado combatiendo era en realidad 8 naves que pretendían ser una. Imposible, susurró Zarkon. Las lecturas de energía, los cálculos de masa, todo indicaba una sola nave. La voz de su oficial científico tembló. Estaban enmascarando sus verdaderas firmas. Comandante, los campos gravitacionales distorsionaron nuestros sensores. Vimos lo que ellos querían que viéramos. Las 8 secciones del desafío se extendieron, rodeando la formación de la hegemonía. Cada sección era más pequeña que la nave original, pero todas llevaban las mismas armas imposibles. Singularidades, minas de tiempo, cañones de riel mejorados por gravedad. Ahora, en lugar de enfrentarse a un enemigo, la flota de Zarkon estaba rodeada por 8. Este era el plan desde el principio, se dio cuenta Zarkon. Querían que nos comprometiéramos a un asalto total. Querían que estuviéramos juntos. La voz de la capitana Rojas llegó a través del sistema de comunicación de cada nave. Comandante, fue advertido. Usted eligió esto. No diga que no le dimos una oportunidad. Las 8 secciones se movieron en perfecta coordinación, como bailarines realizando una rutina coreografiada. Liberaron sus cápsulas de singularidad simultáneamente, creando una red interconectada de campos gravitacionales. Las cápsulas se posicionaron alrededor de la flota de la hegemonía en una esfera, cada una influyendo en las demás. Un capitán Kaelen intentó sacar su nave de la formación, buscando escapar. Su nave aceleró,
dirigiéndose hacia la brecha más cercana en el cerco. Pero cuando llegó al borde de la esfera, las fuerzas gravitacionales lo atraparon. Múltiples singularidades tiraron en diferentes direcciones, y la nave se estiró. El metal gimió. El casco se agrietó. La nave se deshizo como papel mojado, hecha pedazos por fuerzas gravitacionales opuestas. Han creado una jaula gravitacional, dijo el oficial táctico de Zarkon. Múltiples campos superpuestos. Cualquier cosa que intente salir es arrastrada en diferentes direcciones simultáneamente. En los manuales tácticos humanos se llamaba el lazo terrano, aunque los alienígenas no lo sabían. 8 naves creando una red de muerte gravitacional de la que nada podía escapar. Era la respuesta de la humanidad a la pregunta, ¿cómo se atrapa a una flota enemiga que puede saltar a velocidades más rápidas que la luz? Haces que moverse en cualquier dirección signifique destrucción. El único lugar seguro era el centro de la formación, donde las fuerzas gravitacionales se equilibraban. Y ahí era exactamente donde la flota de Zarkon estaba atrapada. «Desactiven nuestros motores», ordenó Zarkon. «Todas las naves, potencia mínima. No intenten moverse». Fue lo más inteligente que pudo haber hecho, pero llegó demasiado tarde para muchas naves. Los capitanes que entraron en pánico e intentaron huir se vieron destrozados. Las naves que intentaron saltar a FTL vieron sus núcleos de propulsión sobrecargarse, incapaces de soportar el estrés gravitacional. En 2 minutos, otras 20 naves habían desaparecido. Las 8 secciones del desafío demostraron entonces sus cañones de riel. Dispararon en secuencia, 8 proyectiles por segundo, apuntando primero a las naves más grandes. Las naves capitales tenían los escudos más fuertes, pero los escudos no significaban nada contra proyectiles que se movían a casi la velocidad de la luz. Los proyectiles atravesaron escudos y armaduras como si no existieran. La nave insignia de Zarkon fue alcanzada 3 veces en 5 segundos. El primer proyectil penetró la armadura delantera y destruyó el cañón de plasma principal. El segundo golpeó el lado de babor, causando una descompresión explosiva en 6 cubiertas. El tercer proyectil rozó la nave, pero incluso un golpe de refilón a esa velocidad causó daños catastróficos. El casco se abolló y los sistemas internos fallaron en toda la nave. Las luces de emergencia parpadearon en el dominio eterno. Zarkon se levantó de donde los impactos lo habían lanzado. Su tripulación del puente estaba muerta o moribunda. El humo llenaba el aire y en algún lugar profundo de la nave, las alarmas gritaban. «Informe de daños», graznó, pero nadie respondió. Su sistema de comunicación estaba muerto. En toda la flota, la historia era la misma. Cada nave capital estaba destruida o paralizada. Las naves de apoyo estaban atrapadas, incapaces de ayudar, incapaces de huir. La batalla había durado 43 segundos desde el momento en que el desafío se partió. 43 segundos para destruir el poder de combate de la flota de la hegemonía. El fuego de los cañones de riel cesó. Las 8 secciones del desafío mantuvieron sus posiciones, conservando la jaula gravitacional, pero ya no atacaban. La voz de la capitana Rojas llegó a través de los canales de emergencia, asegurándose de que cada nave pudiera escucharla. Aquí la capitana Rojas a todas las naves de la hegemonía. Su flota ha sido derrotada. Su nave de mando está inhabilitada. Tienen 2 opciones. Ríndanse ahora o colapsaré la jaula gravitacional y aplastaré cada nave de esta formación. Tienen 30 segundos para decidir. Zarkon intentó alcanzar su consola de comunicación, pero esta chispeaba y estaba muerta. No podía dar órdenes. No podía coordinar su flota. No podía hacer nada más que mirar cómo sus oficiales, los que aún estaban vivos, lo miraban en busca de una guía que él no podía proporcionar. Pasaron 20 segundos. 10, 5. Entonces una voz llegó por el canal de emergencia. No la de Zarkon, sino la de su segundo al mando de uno de los cruceros supervivientes. Nave humana, aquí el comandante Kaelen del filo carmesí. Nos rendimos. Por favor, no más matanzas. Zarkon quiso enfurecerse por la rendición, pero no tenía forma de desautorizarla. Y, a decir verdad, no estaba seguro de que lo hubiera hecho si hubiera podido. Había llevado a su flota a este desastre por orgullo y subestimación. Al menos la rendición significaba que algunos de su gente vivirían. La jaula gravitacional permaneció en su lugar, pero la presión disminuyó ligeramente.
Las naves atrapadas dentro podían moverse con cuidado sin ser destrozadas. La voz de Rojas volvió, más suave ahora. Buena elección, comandante Kaelen. Todas las naves de la hegemonía permanecerán en su lugar. Atiendan a sus heridos. A una nave, y solo a una, se le permitirá partir para llevar un mensaje de vuelta a su gobierno. Zarkon cerró los ojos. Una nave para llevar la noticia de esta humillación. Una nave para decirle a la hegemonía que su poderosa flota había sido destruida por una sola nave humana. Una nave para cambiarlo todo. La nave exploradora Susurro de Estrellas se alejó cojeando del cementerio. Sus motores apenas funcionaban. Su tripulación, traumatizada más allá de lo que cualquier entrenamiento los había preparado. La capitana Lyra, una joven oficial draconiana que había sido elegida para esta tarea precisamente porque era junior y prescindible, se sentó en su silla de mando e intentó no temblar. Detrás de su nave. Las 8 secciones del desafío se estaban recombinando, los componentes modulares deslizándose de nuevo juntos con precisión mecánica. En otro momento, formarían una sola nave de nuevo, y nadie sabría que alguna vez había sido otra cosa. Excepto que ahora, 230 naves conocían la verdad. Las que sobrevivieron difundirían la noticia. Transmisión entrante, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja. Es la capitana humana. Lyra quiso ignorarlo, huir a toda velocidad de vuelta al espacio de la hegemonía, pero no se atrevió. Pasa. El rostro de la capitana Rojas apareció en la pantalla. Parecía cansada, notó Lyra. No herida o estresada, solo cansada como alguien que había terminado un difícil día de trabajo y estaba lista para descansar. Capitana Lyra, dijo Rojas, usando su nombre aunque nunca se habían presentado. Lleva más que solo noticias de una batalla. Lleva un mensaje. Quiero asegurarme de que lo entienda completamente. La voz de Lyra salió más firme de lo que se sentía. Entiendo que la humanidad tiene armas poderosas. Ese mensaje es lo suficientemente claro. Rojas negó con la cabeza. Eso es parte de ello, pero no todo. El mensaje es este: la humanidad no busca la guerra. Buscamos respeto. Llegamos a la galaxia esperando un contacto pacífico, comercio e intercambio cultural, amistad. Lo que encontramos fue burla y amenazas. La flota del comandante Zarkon representa la actitud galáctica hacia nosotros. Nos ven como primitivos, como seres inferiores, como algo para ser controlado o descartado. Rojas se inclinó hacia adelante y sus ojos mostraron una intensidad que hizo que Lyra se echara hacia atrás instintivamente. No somos primitivos. No somos débiles. Somos diferentes. Mientras su especie pasó milenios perfeccionando armas de energía y escudos, nosotros tomamos caminos diferentes. Hicimos preguntas diferentes. Asumimos riesgos que ustedes consideran demasiado peligrosos. Y debido a eso, tenemos capacidades que ustedes no pueden igualar con su tecnología actual. Están amenazando a toda la galaxia, dijo Lyra. No, respondió Rojas con firmeza. Estamos estableciendo nuestro lugar en ella. Hay una diferencia. Cuando regresen a su gobierno, díganles esto: la Tierra ha construido 200 naves como el desafío. Estamos construyendo más cada mes. Cada una puede luchar contra una flota, como han presenciado hoy. Hemos estacionado estas naves en puntos estratégicos alrededor del espacio humano y a lo largo de las principales rutas comerciales. Lyra sintió un escalofrío. 200 naves como el desafío. La galaxia ardería. Están comenzando una guerra. La expresión de Rojas se suavizó ligeramente. Estamos previniendo una. El desafío fue enviado aquí sabiendo que encontraríamos hostilidad. Esta fue una prueba, capitana Lyra. Necesitábamos saber si la galaxia nos aceptaría como iguales o nos trataría como presas. El comandante Zarkon nos dio nuestra respuesta. Ahora nosotros les estamos dando la nuestra. La transmisión cambió, mostrando un mapa estelar. El espacio humano estaba marcado en azul, un pequeño grupo de sistemas cerca del borde galáctico, pero extendiéndose desde la vía puntos rojos, cientos de ellos, marcando las posiciones de las naves de guerra humanas. Nos defenderemos, continuó Rojas. Responderemos a la agresión con una fuerza abrumadora, pero también comerciaremos justamente con cualquiera que se acerque a nosotros en paz. Compartiremos nuestro conocimiento con aquellos que compartan el suyo. Seremos socios para aquellos que nos acepten como socios.
El rostro de Rojas regresó a la pantalla. La humanidad aprendió algo importante en nuestra historia, capitana. Aprendimos que el universo no es amable. Aprendimos que la supervivencia requiere fuerza y la voluntad de usarla. Aprendimos que la paz solo es posible entre iguales. Durante miles de años, su especie y otras como ustedes no han tenido iguales. Han establecido las reglas y forzado la paz y castigado a quienes no estaban de acuerdo con ustedes. Ese tiempo está terminando. No pueden luchar contra toda la galaxia, dijo Lyra. No tenemos que hacerlo, respondió Rojas. Solo tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para que luchar contra nosotros cueste más que comerciar con nosotros. Tenemos que ser lo suficientemente peligrosos como para que el respeto sea la elección lógica. El comandante Zarkon eligió la burla y la agresión. Le costó su flota. El próximo comandante elegirá con más sabiduría. La transmisión terminó. Lyra se sentó en silencio por un largo momento antes de volverse hacia su navegante. Ponga rumbo a la capital de la hegemonía. Velocidad máxima. El viaje duró 3 días. 3 días para que Lyra revisara las grabaciones de la batalla, intentara comprender lo que había sucedido, preparara su informe, 3 días para darse cuenta de que todo lo que había sabido sobre el orden galáctico era obsoleto. La capital de la hegemonía era una estación masiva que orbitaba un gigante gaseoso en el sistema de origen. Albergaba a miles de millones de seres y servía como el corazón administrativo del imperio. Cuando Lyra llegó, fue convocada inmediatamente a la sala del Alto Concilio. Se puso de pie ante los 7 miembros del Alto Concilio y entregó su informe. Les mostró las grabaciones. Observó cómo sus rostros cambiaban de la incredulidad al shock y al miedo mientras presenciaban cómo el desafío destruía su flota en menos de un minuto. Esto es algún tipo de truco, insistió el consejero Naris. Los humanos son primitivos. Esto no es posible. Estuve allí, dijo Lyra en voz baja. Lo vi con mis propios ojos. Las grabaciones son genuinas. El dominio eterno está destruido. El comandante Zarkon está muerto. 2/3 de nuestra flota han desaparecido. Y los humanos apenas usaron una fracción de su capacidad. La sala del concilio quedó en silencio. Finalmente, la consejera más anciana, una hembra llamada Asvara, que había servido durante más de un siglo, habló. ¿Qué quieren? Respeto, dijo Lyra. Quieren ser tratados como iguales, no como inferiores. Comerciarán pacíficamente con nosotros, pero destruirán a cualquiera que los ataque. El consejero Naris golpeó la mesa con el puño. Deberíamos convocar una coalición galáctica. Todas las especies juntas pueden abrumarlos. Asvara negó lentamente con la cabeza. ¿Podemos? Tienen armas que doblan la gravedad y el tiempo. Tienen naves que se parten y se recombinan. Piensan de maneras que no entendemos. ¿Cuántas flotas perderemos tratando de destruirlos? ¿Cuántos mundos arderán? Demandó Naris. ¿Así que no hacemos nada? Nos adaptamos, respondió Asvara. Reconocemos que la galaxia ha cambiado. La humanidad ha llegado como una potencia importante, nos guste o no. Podemos luchar contra ellos y morir o podemos tratar con ellos y vivir. Prefiero vivir. El debate se prolongó durante horas, pero finalmente la sabiduría de Asvara prevaleció. La hegemonía no buscaría venganza inmediata. En cambio, observarían, aprenderían y se adaptarían. Los mensajes fueron enviados a otras potencias galácticas. Se convocaron reuniones de emergencia. Las grabaciones de la batalla se extendieron por la galaxia como un reguero de pólvora. Algunas especies pidieron la guerra. La Unión Braxis juró venganza por sus naves perdidas. El colectivo Kaelen exigió que la humanidad fuera puesta en cuarentena en su propio espacio. Pero otras voces más sabias aconsejaron cautela. Las especies más antiguas, aquellas que habían visto imperios surgir y caer, reconocieron la verdad. La humanidad había introducido algo nuevo en la ecuación galáctica. Y las viejas reglas ya no se aplicaban. 6 meses después, la primera delegación comercial de la hegemonía llegó a la Tierra. Vinieron no como conquistadores o maestros, sino como iguales. Las negociaciones fueron difíciles, pero fueron negociaciones, no ultimátums. La humanidad se había ganado su asiento en la mesa galáctica a través de la fuerza, y ahora ambas partes estaban aprendiendo a coexistir. En el desafío, la capitana Helena Rojas estaba en sus aposentos y miraba las estrellas a través del ojo de buey.
La nave había regresado a la Tierra para reajuste y reabastecimiento. Pronto, volverían a salir, continuando la patrulla y protegiendo el espacio humano. Pero la misión era diferente ahora. No solo defendían contra amenazas. Representaban el lugar de la humanidad en la galaxia. Su oficial ejecutivo, el comandante Miguel Vega, entró en la habitación. Las nuevas órdenes llegaron. Nos dirigimos a la frontera Kael en el próximo mes. Aparentemente, todavía están haciendo ruido sobre la venganza. Rojas sonrió ligeramente. ¿Crees que realmente intentarán algo? No, dijo Vega con confianza. Vieron lo que le pasó a la hegemonía. Farfullarán y amenazarán, pero retrocederán. Todos lo harán eventualmente. Quizás, dijo Rojas. O quizás tengamos que luchar de nuevo. Pero al menos ahora saben el costo. Vega la miró con curiosidad. ¿Crees que hicimos lo correcto? Mucha gente murió en esa batalla. Rojas se quedó en silencio por un momento. El comandante Zarcón tuvo una elección. Podría habernos dejado pasar. Podría haber aceptado nuestra solicitud de tránsito pacífico. En cambio, eligió la burla y la violencia. Le di múltiples oportunidades para retroceder. Las rechazó todas. Esas muertes son su responsabilidad, no nuestra. Pero sabíamos cómo reaccionaría, insistió Vega. Fuimos allí sabiendo que terminaría en violencia. Fuimos allí sabiendo que necesitábamos establecer límites, corrigió Rojas. ¿Podríamos haberlo hecho de otra manera? Quizás. ¿Pero el resultado habría sido diferente? Si hubiéramos mostrado debilidad, la hegemonía nos habría tratado como súbditos. Si los hubiéramos evitado por completo, siempre estaríamos huyendo. Elegimos mantenernos firmes y demostrar que no podíamos ser empujados. A veces, ese es el precio del respeto. Vega asintió lentamente. Y ahora veremos si la lección se asimila. Veremos si la galaxia puede aceptarnos tal como somos, dijo Rojas, y si no, estaremos listos para eso también. El desafío se preparó para su próxima misión, una de las cientos de naves humanas que ahora patrullaban las estrellas. La humanidad había llegado a la galaxia, no con un susurro, sino con un rugido. Los viejos poderes tendrían que ajustarse a una nueva realidad. Había un nuevo jugador en la política galáctica, y este jugador jugaba con reglas diferentes. En la oscuridad entre las estrellas, el equilibrio de poder había cambiado. La era de la expansión humana había comenzado.